Hola compañeros, ¿qué tal? En el video que vamos a ver a continuación vamos a tratar tres temas puntuales: la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Temas que ya hemos tratado, pero que aquí vamos a recordar un poco. Bueno, vamos a empezar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como saben, tiene su sede en San José, en Costa Rica, y es un organismo regional de protección de los derechos humanos. Su función principal es garantizar el cumplimiento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y todos los tratados relacionados con derechos humanos. Ustedes saben, los países miembros son los que componen la Organización de Estados Americanos, OEA. Para acceder a la Corte hay dos formas. La primera es a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un paso que se debe seguir para poder acceder a esta corte. Y la segunda es que alguno de los miembros, parte de la organización, así lo proponga un caso y lo lleve directamente a la corte. La corte cumple básicamente tres funciones. La primera de ellas es la contenciosa, que es cuando entra a mediar entre un Estado y el demandante. Ahí emite sentencias que son vinculantes a los Estados parte. La segunda función es netamente consultiva. Alguno de los estados parte pide consultar sobre algún tratado de derechos humanos y ésta emite su opinión acerca del mismo. Esa es la segunda función de la Corte. Y la tercera es la de adoptar medidas provisionales cuando se vea de frente un caso de violación de derechos humanos que así lo amerite. Una vez que es aceptada la demanda de la Corte y es estudiada por los jueces y fallada en contra del Estado demandado, la Corte emite sentencias que son vinculantes. Obviamente el Estado tiene que haber aceptado la competencia de la Corte. Las sentencias van desde remuneración económica hasta erigir monumentos en honor a las víctimas. Esas son la clase de sentencias que emite la misma. Y además cumple también una función de vigilar que dichas sentencias sean cumplidas por parte del Estado condenado. Bueno, ahora nos metemos en la Corte Penal Internacional. Es un tribunal de justicia permanente con sede en La Haya que se encarga de juzgar a las personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de agresión y crímenes de guerra. La composición. La Corte está compuesta por cuatro órganos: la presidencia, las divisiones judiciales. Esas divisiones judiciales hay 18 jueces, organizado dentro de divisiones de cuestiones preliminares, la división de juicio y la división de apelaciones. Asimismo está la oficina del fiscal y la oficina de registro. Eso en primera medida. En segunda medida hay dos oficinas semiautónomas, que son dos oficinas. Una es la del abogado público para las víctimas y el otro es la oficina del abogado público para la defensa. Y por último está el fondo para las víctimas. Esa es la composición de la Corte. Esta Corte entra en función de tres formas, o se puede acceder a ella de tres formas: por remisión de un Estado parte a la Corte en una situación particular, por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o de oficio por la Fiscalía de la Corte. Tenemos que tener en cuenta que esta Corte se encarga de enjuiciar individuos que cometieron esos crímenes. Así lo vimos en la antigua Yugoslavia y lo vimos también en el genocidio de Ruanda. Bueno, por último seguimos con la Corte Internacional de Justicia, también llamado Tribunal Internacional de Justicia. Es el principal mecanismo judicial de las Naciones Unidas y fue establecida en La Haya en 1945. La Corte Internacional de Justicia cumple dos funciones principales. La primera es la contenciosa, que es resolver por medio de sentencia las disputas a las que son sometidas a través de los estados partes. Y la segunda es emitir dictámenes u opiniones consultivas para dar respuesta a cualquier cuestión jurídica que le sea planteada, o bien sea por la Asamblea General de las Naciones Unidas o por el Consejo de Seguridad. A la Corte pueden acceder todos los miembros que hayan aceptado su jurisdicción, su competencia. Eso incluye automáticamente a todos los miembros de las Naciones Unidas. Sus fallos son de carácter vinculante, es decir, son de obligatorio cumplimiento. Entre los ejemplos más recientes de los fallos tenemos el famoso fallo sobre San Andrés,
en el litigio entre Colombia y Nicaragua, en donde nos quitaron un pedazo de mar. Y tenemos a grandes rasgos lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, un poco de su función, de lo que cumplen y cómo se accede a ellas.